Tardes o buenas noches ya en algunos lugares. Ustedes allá están entrando al verano, nosotros estamos en invierno acá. En estos momentos tenemos, donde yo vivo, acá en Chiloé, hay 3 grados, está muy helado, está lluvioso, y en casi todo Chile también estamos viviendo ya el invierno, ya comenzó el frío. Y la pandemia sigue en su pic. Aquí en Chile se sigue extendiendo en muchas ciudades en cuarentena y Dios quiera que esto pueda ir menguando. Hemos estado orando por hermanos y hermanas que están contagiadas en Chile. Hay una familia en Machalí, un pueblo cerca de Rancagua. La hermana Carmen y sus 2 hijos, Jessica y Giovanni, están contagiados, y también ahora otra familia más. Y gracias al Señor que están dentro de todo bien. Y estamos orando por ellos para que el Señor les cuide en esta pandemia. Nosotros vamos a seguir viendo temas para la familia, para el matrimonio. La semana pasada estuvimos viendo el papel, lo que significa ser cabeza, y hoy día vamos a ver la autoridad para guiar como cabeza. Vamos a leer nuevamente en 1 Corintios capítulo 11, 1 Corintios capítulo 11, en el verso número 3. 1 Corintios 11, el verso número 3. Nos dice el apóstol ahí, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Fíjense acá cómo el apóstol Pablo enseña esta progresión en la autoridad que existe. Dice, Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Teniendo en mente esto, vamos a ir ahora a el libro de Efesios, capítulo 1, el libro de Efesios, para ver al Señor como cabeza. En el libro de Efesios, capítulo número 1, el versículo número 22. Dice ahí, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Aquí encontramos que el Señor Jesucristo es cabeza de la iglesia. En el capítulo 5, capítulo 4 primero, capítulo 4, dice el verso número 15, capítulo 4, verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hasta ahí vamos a leer, después vamos a ir viendo más pasajes con la ayuda del Señor. Hoy vamos a ver la autoridad de quién es cabeza, y si alcanzamos vamos a ver cómo guiar cuál cabeza. Así que vamos a ver este primer punto, la autoridad de quién es cabeza, la autoridad. Y la Biblia nos dice que el Señor es cabeza de su iglesia. Y si el Señor también dice que el varón es cabeza de su mujer, de su esposa, vamos a ver también en base a lo que dice la Biblia del Señor para poder imitarlo a Él. Y es muy interesante, hermanos y hermanas y amigos, que todo lo que podamos hacer tiene que ver con imitar al Señor. No hay nada mejor que verlo a Él, y no hay nada mejor que ver a la iglesia sujeta a el Señor como cabeza. Él posee autoridad sobre la iglesia, como lo hemos leído. Él es su cabeza. Dijimos o leímos que el Señor, nuestro Dios Padre, lo dio por cabeza a la iglesia.
y sometió todas las cosas debajo de sus pies. Y es una autoridad que el Señor tiene y posee, como le decía la semana pasada, sobre la cual él tiene que dar cuenta. El varón también tiene que dar cuenta de su posición como cabeza. Pero ¿cómo lo hace el Señor? ¿Cómo hace su papel cual cabeza de la iglesia? Vamos a ver en este aspecto 5 puntos de cómo lo hace el Señor cual cabeza. El primer punto es que Él es su Salvador. El segundo punto es que Él santifica con su palabra a la iglesia. El tercer punto es que Él tiene un futuro para ella. El cuarto punto es que Él la sustenta y la cuida a la iglesia. Y el quinto punto es que Él le da ejemplo a la iglesia para pedirle que obedezca sus mandamientos. Estos aspectos son muy importantes también para todo varón, para todo esposo. Si usted como yo estamos casados, nos va a refrescar la mente esto y nos va a servir para ver cómo estamos haciendo nuestro papel como cabeza de nuestra esposa. Y si piensas casarte, también te va a ser bien para que lo consideres llegado ese momento. Vamos a ver primero que el Señor es el Salvador de su iglesia. Y el marido debe estar dispuesto también a morir por su esposa. El varón tiene que estar dispuesto a morir por su esposa. Mire lo que dice el Señor aquí en Efesios 5:23. En Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Aquí nuevamente el apóstol Pablo está haciendo la misma comparación entre la posición de cabeza del varón respecto a su esposa y la posición de cabeza del Señor respecto a su iglesia. Pero aquí se dice que Él es su Salvador. No es tema solamente de proveer. Aquí se trata de dar lo mejor como lo hizo nuestro Señor. Esto lo cumplió cabalmente nuestro Salvador. Él se entregó enteramente por su iglesia. Por eso se dice que es su Salvador. Y nosotros, los esposos, debemos realizar el mismo papel, cual salvadores de nuestra esposa. Miren lo que dice al comienzo del capítulo 5 de Efesios en el verso número 2. Efesios 5, en el verso número 2, dice el apóstol Pablo, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en olor fragante. Esto está hablándonos que la calidad del amor que el Señor está pidiendo al marido es este amor sacrificial. Debemos andar en esta clase de amor, así como Cristo se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. De manera que aquí nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, es el ejemplo de este amor sacrificial. Y Dios espera que también nosotros, los maridos creyentes, actuemos de la misma manera con nuestras esposas. Esto va a exigir amor sacrificial. Esto va a exigir de nosotros un desgaste, un amor que realmente se muestre en hechos prácticos de cuidado por nuestra esposa, así como lo hace el Señor. En el verso 25 de Efesios 5, en el verso 25, el apóstol Pablo dice, maridos, amad a vuestras mujeres,
así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mire, el amor que usa aquí el apóstol Pablo para pedirle al varón es de la misma calidad del amor con que Cristo amó a la iglesia. La palabra ahí que ocupa el idioma original, el griego, viene del verbo agapao, y que significa amor sacrificial, de donde sacamos el concepto ágape. Ágape. El amor que se da por entero. Ágape. El amor que pide Dios a los esposos es el mismo amor con que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, es muy importante, varones, hermanos y amigos que están escuchando, que Dios está pidiendo a los varones esta calidad de amor, este grado de amor sacrificial, así como Cristo es el Salvador de su iglesia. De la misma manera, nosotros los varones debemos tener la misma disposición. Ya hemos dicho que a la mujer, ¿qué le pide Dios? En el verso 33. En el verso 33 dice, por lo demás, repite el apóstol, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Aquí está lo que tiene que hacer la mujer. La mujer tiene que respetar a su marido. El varón tiene que amar a su esposa. Y Dios está pidiendo aquí a la mujer que se someta, que se sujete, que respete el papel de cabeza que tiene el varón. No porque el varón sea más que ella, ¿no? Es sencillamente porque Dios le dio ese papel al varón. Y ya vamos a estar viendo que ese papel de cabeza es guiar, cuidar. Es el varón que está puesto en el hogar, en la familia, en el matrimonio, con ese papel, y la mujer tiene que respetar ese papel que el varón tiene que desempeñar. Es interesante que nunca la Biblia ocupa para la mujer que ame con la palabra ágape al varón. Se ocupa otra palabra. Por ejemplo, leamos en Tito, acompáñenme a la carta de Tito, ahí en la carta de Tito, capítulo número 2, cuando está pidiendo a las hermanas ancianas, en el verso 3, las hermanas de edad, no se refiere a las esposas de los ancianos, sino a la hermana de edad, dice en el verso 3, las ancianas, asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Y las hermanas de experiencia tienen que enseñarle a las mujeres más jóvenes que amen a sus maridos. Y el verbo que se ocupa aquí para amar es un verbo que significa cariño, que le tengan cariño a sus esposos y a sus hijos, que no sean mujeres gruñonas, de mal carácter, sino cariñosas. ¿Cómo que tiene que ser usted, hermana? Con su esposo tiene que ser cariñosa. Eso es lo que está pidiendo. No le pide a la mujer amor sacrificial. La mujer no tiene que morir por el marido. El que tiene que morir es el marido. Nosotros somos sustituibles. Ustedes no. Bueno, este amor sacrificial es muy importante, como Cristo es el Salvador. Él debe estar dispuesto a dar todo por su mujer. Y vamos a ver un ejemplo de un joven aspirante a casarse que para tener a su esposa tuvo que entregar casi su vida para poder adquirir a una esposa. Su nombre es Otoniel. Lo vamos a leer en el libro de Josué,
capítulo número 15, en el libro de Josué, capítulo 15, en el verso número 15, Josué 15:15, en el Antiguo Testamento. Está hablando de lo que hizo Judá contra los que moraban en Debir, y el nombre del Debir era antes Kiriat Sefer. Y en el verso 16 de Josué 15:16, dijo Caleb: al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio a su hija Axa por mujer. Interesantísima la historia. Kiriat Sefer significa la ciudad del libro. Y aquí Caleb ofrece, para el que quiera casarse con su hija, tiene que ser uno que ame sacrificialmente. El que atacare esa ciudad y la tomare, yo le doy como trofeo a mi propia hija. ¿Sabe que antiguamente para casarse había que pagar una dote? El novio tenía que pagar una gran dote para poder casarse. Aquí Caleb dijo: yo no quiero ninguna dote, yo quiero un hombre valiente, un hombre sacrificial. Porque si él está dispuesto a dar su vida para obtener algo para su familia, realmente él va a garantizar la seguridad de mi hija. Entonces, Otoniel conquista aquella ciudad y llega a ser de ellos. Y es interesante, después lea usted la historia, cómo en ese terreno no habían, era un terreno para sembrar, y Axa le pide a su papá que le dé las fuentes de arriba y las fuentes de abajo de las aguas que su papá también les dio para trabajar esas tierras. De manera que aquí también tenemos una mujer trabajadora, una mujer que pidió a su papá: dame agua, y su papá le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo para poder sembrar en esas tierras. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de un amor sacrificial de alguien dispuesto a darse por entero por su mujer. Vamos a ver ahora el segundo aspecto de Cristo como cabeza, que nosotros también tenemos que imitar. Nos dijo la palabra de Dios, volvamos a Efesios capítulo 5, la carta del apóstol Pablo en el capítulo número 5, vamos a ver que Cristo santifica a la iglesia con su palabra. Vamos a leer en Efesios 5:26. En el verso 26 dice: para santificarla. Cristo se ofreció a sí mismo por nosotros para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Qué hermosa verdad, hermanos, cómo Cristo nos ha santificado por su palabra, nos conquistó por su palabra y sigue hablándonos y santificándonos por su hermosa palabra, la Biblia. Y hermanos, el esposo tiene que hacer lo mismo, imitar al Señor en esto. El esposo no solo tiene que ser el salvador de su esposa, amarla sacrificialmente, sino que también debe santificar a su esposa. Su tarea es que su esposa, su mujer, sea mejor creyente. A mí me ha tocado escuchar que las hermanas reclaman a sus esposos que nunca leen la Biblia. Les gustan mucho los partidos de fútbol o cualquier otra actividad, pero menos que ellos promuevan la lectura de la Biblia en su hogar. Aquí tenemos esta verdad, que el creyente debe santificar a su esposa. Sus palabras deben procurar respeto y santidad. Nunca debe ser hiriente ni grosero, ni usar un vocabulario ofensivo. Nunca tampoco menospreciar a su esposa. Debemos tener mucho cuidado en eso, queridos hermanos.
Siempre debemos procurar santificar a nuestras esposas. Por eso el apóstol Pedro escribe, acompáñenme en Primera de Pedro, capítulo número 3, la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 3, en el verso número 7, dice: vosotros maridos, igualmente, es interesante que diga igualmente. ¿Por qué igualmente? Porque ya dijo el apóstol Pedro cómo debe ser la mujer en su trato piadoso, el marido también. Igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y aquí, hermanos, la Biblia nos dice que nosotros, los maridos, tenemos que vivir sabiamente con nuestras esposas. ¿Y por qué dice sabiamente? Porque tenemos que ser inteligentes. La sabiduría es la habilidad de poder aplicar el conocimiento de Dios en nuestro matrimonio, en este caso. Y hay que darse cuenta que la mujer es un vaso frágil. Hay que saber que la mujer a veces llora sin necesidad de que le esté pasando algo grave. Ella es sensible. A veces usted puede ver a su mujer que está llorando y dice: ¿por qué está llorando? Oh, porque tengo pena. ¿Y por qué tienes pena? La mujer es más sensible. La mujer tiene un organismo distinto a nosotros. Y debemos ser sabios en cómo la tratamos. Ella es vaso más frágil. Nosotros somos vasos frágiles. El varón también es frágil, pero ella es más frágil. Y como a coherederas. ¿Qué significa eso? Que tanto ella como nosotros vamos a heredar lo mismo. La mujer no es menos que el varón. La mujer solamente tiene un papel distinto al varón, pero en cuanto a su salvación es del mismo valor. El Señor murió tanto por la mujer como por el varón. Dio su sangre preciosa tanto por la mujer como el varón. Es coheredera de la gracia, de la vida, y dice aquí: para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y saben, hermanos, que muchas de nuestras oraciones no pasan el techo porque no tratamos bien a nuestras esposas, no las santificamos. Somos groseros, somos bruscos y no tenemos el adecuado respeto por nuestra esposa. El que tiene una mala relación con su esposa, sus oraciones no pasan el techo. Y es muy importante entonces, hermanos, este aspecto también que hace nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Siempre nos está santificando. Nosotros como esposos debemos promover la vida espiritual en el matrimonio, promover la oración en el matrimonio. Debemos tomar a nuestra esposa y a toda la familia, a los hijos, y promover el estudio y la lectura de la palabra, como también ocasiones para orar. Y entonces, hermanos, podemos decir en este punto que el varón es responsable de la vida espiritual de su familia. ¿Sabías tú, hermanos, eso? Que tú eres responsable de la calidad de la vida espiritual de tu familia. Tú debes consagrarte a Dios para pedir que tu familia cambie. Vamos a ver un ejemplo de esto, de un varón que tuvo que él experimentar un gran cambio para pedirle a su familia que cambiara. ¿De quién me estoy refiriendo? De Jacob. Vamos a leer en el libro de Génesis, capítulo 35. En el libro de Génesis, capítulo 35, en el
los capítulos anteriores, Jacob tiene un tremendo cambio en que Dios le cambia su nombre de Jacob a Israel. Ahí cuando lucha con el ángel en Peniel y queda cojo para siempre, pero cambia totalmente su vida. Y aquí, en el capítulo 35, versículo 1, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar a Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que está junto a Siquem. Aquí tenemos cómo Jacob hace un cambio en su familia. Lamentablemente su esposa era inclinada a los ídolos. Y eso también se promovía en la familia. Andaban con aretes, con zarcillos de oro, son todos ídolos. Entonces Jacob le dijo a su familia, denme todos esos ídolos. ¿Y qué vas a hacer con todas estas cosas? Los vamos a sepultar. Ahí en el verso número 4 dice que los escondió debajo de una encina. ¿Sabe lo que dice literalmente? Los enterró debajo de una encina para nunca más sacarlos de ahí. Y esto es muy interesante. Jacob le pide este cambio a su familia, pero primero él tuvo que cambiar. Él tuvo que santificarse en los capítulos anteriores que usted puede verlos. Del mismo modo, hermanos, cualquier cambio que querramos que en nuestra familia se produzca, el marido debe también cambiar y santificarse para santificar a su esposa y a su familia. Vamos a ver el tercer punto. Cristo tiene un futuro para la iglesia. Volvamos a Efesios capítulo número 5. Leímos ahí en Efesios capítulo 5, o vamos a leer, en el verso número 27. Efesios 5, 27. Dice, a fin de presentársela a la iglesia, asimismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Mire, el Señor está santificándonos a nosotros, la iglesia, a través de su palabra, para presentarnos en el futuro a sí mismo como una iglesia que fuese santa y sin mancha. Una iglesia gloriosa. Y hermanos amados, cada esposo, porque el apóstol Pablo está escribiendo de Cristo aquí, ¿sabe por qué está escribiendo de Cristo el apóstol Pablo acá? Para que el marido imite al Señor. De manera que ser cabeza es hacer que tu esposa, que yo, haga que mi esposa crezca y sea feliz y tenga un mejor futuro. Un buen esposo es inteligente y debe promover que su esposa sea una mujer más feliz, una mujer que se desarrolle como tal. Una esposa no solo debe funcionar en lo doméstico en 4 paredes. Ella tiene que desarrollarse como mujer, tiene que tener un futuro. Y vamos a ver el caso de una mujer sabia, inteligente, que tenía incluso negocios. Vamos a leerlo. La mujer virtuosa. Vamos a Proverbios, capítulo 31. En el libro de Proverbios,
en el capítulo 31, en el verso 16, dice de ella, de la mujer virtuosa, que ella, como mujer virtuosa, considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos, ciñe de fuerzas sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Aquí tenemos a la mujer virtuosa trabajando inteligentemente, ha comprado una viña, planta esa viña y ve los frutos de sus manos. Realmente la descripción de la mujer virtuosa es asombrosa, es una mujer muy trabajadora, pero su esposo tiene total confianza en ella. Por eso dice en el versículo número 11 del esposo, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. El esposo ha permitido el desarrollo de su esposa. Él se ha preocupado que su esposa tenga sus negocios. Él se ha preocupado que su mujer, que tiene habilidades, se pueda desarrollar. Y hermanos, no hay ni un impedimento que una hermana pueda desarrollarse intelectualmente, en el trabajo también. Todo eso lo puede hacer. Pero nos dice el verso 18, ve que van bien sus negocios y su lámpara no se apaga de noche. Ella está realmente desarrollándose, pero nunca descuida su familia. Por eso dice en el verso 21, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. ¿Ya? Y en el verso número 27 dice, considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Ella nunca abandona sus responsabilidades como esposa y como dueña de hogar por los negocios que tiene. Entonces la mujer que tiene esta capacidad de desarrollarse, si puede hacerlo sin descuidar a su hogar y a su esposo, lo puede hacer. Y hermanos, amados, nosotros que somos esposos, si podemos permitir que nuestras esposas crezcan, se desarrollen como mujer y que nosotros podamos darle un futuro también mejor, es algo maravilloso para el crecimiento de ella. Recordemos además, hermanos, que nuestro Salvador prometió venir a buscarnos. Él dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Dónde fue a preparar lugar para nosotros? En aquella mansión celestial. Y nosotros también, hermanos, aun cuando vivamos aquí en esta tierra, en este mundo, con toda la sencillez que se pueda, tenemos que procurar que nuestra esposa viva en un lugar decente y digno. Si usted está casado, es para brindarle lo mejor y el mejor futuro a su esposa, desde que la conoció. Tristemente, hay esposos que nunca han invertido en mejorar su casa. Ahí está colgando el cable y no tiene ni siquiera una lamparita, algo decente. Ahí está ese baño sin terminar. Ahí está esa habitación sin pintar. Ahí está esa cocina que no tiene ni siquiera una buena y adecuada manera para lavar la loza. No, hermanos, si lo puede hacer, si usted puede hacer que su hogar sea mejor para que su esposa se sienta feliz y con un mejor futuro, todo eso es legítimo y se lo puede pedir a Dios para brindarle a su esposa una mejor vida.
No crea usted que está haciendo algo desequilibrado, ¿no? Es lo que Dios está esperando. Si usted se casó, es para darle un mejor futuro a su mujer y un mejor lugar de donde usted la sacó cuando se casó con ella. ¿Podemos hacerlo? Claro que sí. Mire lo que dice en 1 de Timoteo, acompaña en 1 de Timoteo, el apóstol Pablo dice ahí en el capítulo número 6, en el verso 17, dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan las esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Y qué quiere decir esto, hermanos? Que Dios nos quiere dar todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. No para que pongamos nuestras esperanzas en las riquezas, pero lo que Dios nos da, Él quiere que los disfrutemos. Y si puede tener su hogar más hermoso para disfrutarlo, es totalmente legítimo. Y si usted puede darle una mejor habitación a su esposa, es totalmente legítimo para que usted lo disfrute. En cuarto lugar, el papel de Cristo como cabeza de su iglesia es que Él la sustenta y la cuida. Vamos a volver a Efesios capítulo número 5. En Efesios capítulo número 5 nos dice el verso 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Aquí nos está diciendo que el Señor sustenta y cuida a la iglesia. Y Dios nos está pidiendo lo mismo a nosotros como esposos. Debemos sustentar y cuidar a nuestras esposas. Este verbo sustentar proviene de un vocablo que significa alimentar. Pero también tiene una variante de mimar. Alimentar con todo cariño, y el vocablo cuidar, el verbo cuidar ahí, es cuidar con ternura. Viene de una palabra que significa empollar, así como una gallinita le procura calorcito a sus huesitos y los cuida y está cerca de ellos, los cuida con toda ternura. Es la misma expresión que se ocupa aquí para cuidar, con toda ternura. Esto es lo que hace Cristo con nosotros. Y es lo que hace cada uno de nosotros con su cuerpo. Por eso dice aquí que nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Cuando usted se levanta en la mañana, se limpia, ¿no es cierto? Se pone sus cositas y uno cuida mucho su cuerpo. De la misma manera lo hace Cristo con la iglesia. Y de la misma manera nosotros los varones debemos cuidar y sustentar a nuestras esposas. Esto es lo que Dios nos está pidiendo. Nosotros como esposos debemos hacer que nuestra esposa esté con todo cuidado, con todo cariño, con toda ternura. Debemos tratarla de esa manera. Fíjense que las mujeres, dicen los expertos, los psicólogos matrimoniales, que lo más que reclama una mujer de sus maridos es poca comunicación, falta de atención. Cuando un esposo conversa con su esposo, él está con el diario abierto y la esposa le está hablando y él no la mira.
O cuando la esposa quiere pedirle algo al esposo, él está haciendo cualquier cosa y no le presta atención. Eso denigra a una mujer. Cuando su esposa quiera hablar con usted, usted tiene que ponerse de frente a ella y escucharla. Otra cosa que reclaman mucho las mujeres es falta de compañía. Mi esposa está aquí a mi lado, escuchándome lo que yo le estoy diciendo, y ella siempre me reclama: tú no me das tiempo a mí. Siempre estás estudiando, y a veces tengo que detenerme, porque hay que darle cuidado, hay que sustentar a la mujer. La mujer tiene una naturaleza que necesita comunicarse. ¿Se ha fijado usted que si se juntan 3 o 2 mujeres, hablan, y hablan, y hablan, y hablan, y nos juntamos 2 o 3 varones y no tenemos que hablar? La mujer es comunicativa. Y tú, que estás con ella en 4 paredes, sobre todo en este tiempo de pandemia, tienes que darle tiempo, conversar con ella. Vamos a ver un ejemplo de cómo el varón debe tratar a su mujer. Vamos a leer en Cantares, en el libro de Cantares. Si usted quiere un hermoso libro para aprender del matrimonio, lea el Cantar de los Cantares en todos los capítulos. Pero vamos a leer ahora en el capítulo 5, en el libro de Cantares, capítulo número 5. Cantares, capítulo 5, en el verso número 2. Dice, yo dormía, dice la Sulamita, que está en el palacio, yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Y mire cómo le dice él: ábreme, hermana mía, número 1, amiga mía, número 2, paloma mía, número 3, perfecta mía, número 4. Porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Aquí hay 4 cosas que un esposo tiene que considerar de su mujer. Ella es hermana mía. Si es del Señor, por supuesto, hermana mía. Hay una comunión con el Señor. Somos coherederos. Yo tengo que respetarla como hijo de Dios. En segundo lugar, amiga mía. ¿Qué significa eso? Que tengo que conversar con ella. Tengo que relacionarme con ella. También dice paloma mía. Aquí hay una expresión de ternura. Ella es hermosísima como una paloma. Tiene sus ojos como una paloma. Y además dice perfecta mía. Para mí ella es hermosísima, perfecta. Y tengo que aprender a gozarme en ella. Tengo que aprender a mirarla a ella como mi perfecta. Puede que para otro varón no tenga ni un interés, pero para mí ella es perfecta, hermosísima. Ella debe ser tu contentamiento, querido hermano. Ten cuidado con tus ojos, que no se te vayan para otra mujer. Capítulo número 4 del Cantar de los Cantares. Mire lo que dice en el verso número 1. He aquí tú eres hermosa, amiga mía. He aquí tú eres hermosa, tus ojos entre tus guedejas como de paloma, tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad. Aquí vemos cómo el esposo aprecia y valora a su mujer. La empieza a observar, sus ojitos, su cabello. Qué lindo tu cabello. Hermano, ¿haces eso con tu esposa? Te acercas a ella para decirle que estás linda, tus ojitos. Los dos estamos más viejos, pero te encuentro linda, tu cabello.
Volvamos al capítulo 5 de Cantares, en el verso número 12, dice, sus ojos como palomas, junto a los arroyos de las aguas, que se lavan con leche y a la perfección colocados. Mire cómo el esposo ve perfección en su esposa. Y saben, hermanos, la caída, el adulterio, comienza cuando en nuestra mente empezamos a mirar la belleza de otra mujer. Cuando uno empieza a cranear la belleza de otra mujer, el diablo encuentra un lugar donde meterse en nuestro matrimonio. No, nosotros tenemos que cultivar esto. Por eso dice en el libro de Proverbios, acompáñenme, Proverbios capítulo número 5, en el libro de Proverbios capítulo número 5, en el verso número 18, Proverbios 5, 18, dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, con la que te casaste. Como sierva amada y graciosa, gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Hermano amado, no se te olvide nunca esto. Nuestro Señor sustenta y cuida a su esposa, y nosotros también debemos sustentar y cuidar a nuestras esposas en todo aspecto de la vida, en la vida sexual, en la vida de hogar, en el compañerismo, en todo aspecto. Y aquí tenemos cómo el esposo debe recrearse en la belleza de su esposa. Nos dice ahí, como sierva amada y graciosa, en el verso 19, como graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Nunca otra mujer, sino tu esposa. Y en su amor, recréate siempre, dice el versículo número 19. Otra traducción dice que sus pechos te satisfagan siempre, que siempre seas cautivado por su amor. Y eso, hermanos, es un tema de aprendizaje de nosotros los varones. Eso es cuidar, eso es valorar, eso es sustentar a la esposa. Y esto lo hace el Señor con nosotros, cuidándonos y velando por nosotros. En quinto lugar, el papel de cabeza que Cristo hace con su iglesia y que nosotros también debemos hacer, es que el Señor siempre le da ejemplo a su iglesia. El Señor no nos pide nada que Él no lo haga. Y su autoridad consistía en eso. Vamos a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo número 7, en el verso número 28. Mateo capítulo 7, en el verso 28. Está terminando el Señor el discurso del Sermón del Monte, tan hermoso que comienza desde el capítulo 5. Y aquí en el verso 28 dice, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Aquí está, hermanos, la autoridad que tenía el Señor. Su autoridad radicaba en que Él dio ejemplo. Nada más decepcionante que un marido que no da ejemplo. Es decepcionante para una mujer que su marido no sea un buen ejemplo. ¿Cómo eran los escribas?
Vamos a leerlo. Capítulo 23 de Mateo. Mateo capítulo 23, en el verso número 3. Dice el Señor de los escribas: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Tú te caracterizas por eso? Que pides cosas a tu esposa o a tu familia, pero tú no las haces. Eso es un contrasentido. Eso no es un buen ejemplo. El Señor Jesucristo tenía autoridad y la tiene ante nosotros como nuestro esposo celestial, porque su autoridad vierte de ser consecuente con lo que enseña. Por eso la gente decía que se admiraba de su doctrina, porque sus palabras eran con autoridad. Él tenía autoridad. Y una persona tiene autoridad cuando todos sus hechos respaldan sus palabras. Hay personas que tienen muchas palabras, pero no tienen respaldo con sus hechos. No, el Señor tenía respaldo, tenía autoridad. ¿Por qué tenía autoridad? Porque todo lo que Él decía, lo hacía. Además, el Señor Jesucristo nunca impuso su autoridad, sino que demostró su autoridad con su ejemplo. Siempre la gente quedaba admirado, los mismos discípulos quedaban admirados, porque el Señor era respaldado con lo que Él hacía. Y vamos a ver un ejemplo de esto. Acompáñenme en Juan, capítulo número 13. En el Evangelio de Juan, capítulo número 13, dice ahí: en el verso 4, que se levantó, estaban sentados, esto es el preámbulo de la así llamada la última Pascua, cuando el Señor instituye la cena del Señor. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla la ciñó. Y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes. Ahora más lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies a todos, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo sois. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Y saben, hermanos, lo que hizo el Señor? Hizo el trabajo de un esclavo. Cuando uno llegaba a una casa en ese tiempo, venía un esclavo y a usted le lavaba los pies, porque había mucho polvo y mucha gente transitaba sin calzado. Y ese trabajo lo hacía un esclavo. Y aquí vemos al Señor haciendo el trabajo de un sirviente. Y el Señor le lava los pies a todos los discípulos. Y es una aplicación espiritual de la necesidad de ser lavados siempre por Él. Pero lo que más me interesa destacar aquí, hermanos, es que también el Señor les dijo a sus discípulos
que Él había dado ejemplo. Como Él había hecho, así también nosotros debemos hacer. Debemos perdonarnos unos a otros, debemos ser serviciales, debemos buscar lo mejor del otro. Y usted y yo como marido tenemos que dar el ejemplo. O usted llega a la casa para que lo atiendan. Usted llega a la casa y quiere que esté todo marchando, todo listo para que usted se siente y empiece a comer. No, usted tiene que ser servicial. Tiene que dar ejemplo. Imitar al Señor. Todo lo que el Señor hizo o pidió a su familia, a nosotros la iglesia, Él lo realizó con su ejemplo. Vamos a dejar hasta aquí, hermanos. La próxima semana, el próximo miércoles, vamos a ver cómo guiar cuál cabeza, cómo lo podremos hacer, qué ejemplos más hay en la palabra de Dios. Vamos a orar. Nuestro Padre amado, te damos gracias, nuestro Dios, por tu Hijo amado. Gracias cómo Él nos cuida, cómo nos sustenta. Gracias por su amor sacrificial. Él se dio a sí mismo por nosotros. Y gracias porque tiene un futuro para nosotros, para presentarnos delante de Él como una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Gracias, Señor, por todo lo que Él va a hacer con nosotros en el futuro. Ayúdanos a nosotros también, los esposos, a imitar a nuestro Salvador y a cuidar a nuestra esposa y a nuestra familia. Queremos quedar en tu presencia agradecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.